pero sí he de reconocer que en el 2020 yo ya había como renunciado a la idea como de un artista, ¿sabes? Que hace objetos, obra de arte. Entonces yo incluso a veces hacía el chiste, es que yo soy artista de escritorio, que es otra cosa que también me parece muy valiosa y que es como un poco el recuento pues de las cosas que he podido hacer, y es trabajar como tras bambalinas de alguna manera para generar como escenarios propicios pues para la práctica cultural de otras personas. Hola a todos, todes, bienvenidos al Rayón. En este capítulo vamos a hablar sobre cómo se puede ser gestora y artista desde una región, cuáles son las dificultades, caminos y formas de producir obra y construir una escena de arte fuera de Bogotá. Hoy estamos con Camila Arévalo, ella es artista y gestora cultural tolimense, se formó como artista plástica y visual en la Universidad del Tolima, ha trabajado como gestora de proyectos culturales con la Alcaldía de Ibagué y la Corporación del Eje. Su práctica se da entre Bogotá y Ibagué y se basa en la intersección del performance, las artes visuales, la instalación y la gestión cultural comunitaria. Fue finalista del premio Arte Joven en 2020. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás? Hola Ana Luisa, muchas gracias. Qué bueno tenerte hoy acá, Camila, para hablar de cómo ser gestora cultural en una ciudad como Ibagué. Creo que como todas las personas que nos dedicamos a las artes y como a proyectos culturales, pues yo siento que es una decisión, que, o sea, como que uno decide también cómo tomar este camino. Y pues como todo, pues como lo dices, tiene sus retos, sus dificultades, y particularmente pues en ciudades pequeñas o intermedias en las que pues que no hacen parte de los circuitos pues hegemónicos del arte, que son Bogotá, que son Medellín, que puede ser un poco Cali. Entonces sí, bueno, para poder responder, quisiera irme un poquito para atrás. Yo empecé como con todo este cuento de la gestión estando en la universidad, como que tú podías elegir materias, ¿sabes? Como de profundización profesional se llamaban en la Universidad del Tolima. A mí siempre me llamó fue mucho la atención la parte pues de teoría de historia, como todo lo que tiene que ver como con producción intelectual, escritural, de alguna por decirlo de alguna manera. Y empezamos con unas amigas una vez, empezamos a decir, como dándonos cuenta también de esas dinámicas pues centralistas, y que incluso también pues la universidad lo que hace es como replicar pues estas relaciones de poder profesor-estudiante. Entonces en un punto dijimos como sería muy chévere hacer un encuentro nacional de estudiantes de artes coordinado por nosotras como estudiantes, o sea, cuál es el rol que implica ser un estudiante de artes en el país. Como que le contamos a par profesores que les encantó y nos copiaron, nos ganamos una beca del programa de concertación y no me acuerdo, una de estímulos, creo que también ese fue en el 2013, y pues se hizo el ENEA, es la abreviatura del encuentro, y pues ahí fue como que yo hice mi primera escuelita como en gestión y producción pues de eventos culturales. Y entonces ahí dejo un lado ese interés que te decía de, pues hacia esta parte más conceptual, de crítica, de escritura, por este otro lado que es más como de producción, gestión de proyectos, en fin. Entonces ya pues ahí empieza como uno a ver pues lo que implica, por ejemplo eso, en ese caso pues no, la universidad no tenía como una política pues muy clara o como presupuestos definidos, en este caso para la Facultad de Artes y Ciencias Humanas. Entonces pues que tocaba empezar a buscar pues el recurso, entonces programa de concertación, programa de estímulos. Entonces pues yo siento que es como, o ha sido como un camino de prueba-error, pues de alguna manera, que pues yo siento que al final es como uno pues de verdad se forma pues en gestión y aprende cómo pues hacerlas, a llevar a cabo proyectos. O sea, repercusiones, por ejemplo, en tu experiencia en la alcaldía de Ibagué, o qué te aportó todo ese camino ya en la Ujú. alcaldía siendo gestora cultural. Uf, bueno, pues sí fue como increíble, aparte porque yo llego a la alcaldía en el 2016 a coordinar el programa de estímulos, pero por haber tenido pues la experiencia que les cuento en el ENEA, en dos versiones, una profe, yo me acuerdo que nos decía, como ustedes básicamente con el ENEA fue como si se hubieran hecho una especialización en gestión cultural. Entonces como que a través de eso llegó a la alcaldía. Y sí, o sea, la alcaldía, trabajar con lo público es complicado, como que las personas que tienen experiencia en ese lado saben, pues es eso, como que todo es un andamiaje o cualquier cosa que puede ser súper sencilla, como que en términos contractuales, en fin, jurídicos, pues siempre es como una cosa pues muy compleja. Y creo que ese es como el mayor aprendizaje que me llevo de la alcaldía, o que obtuve ahí de esa experiencia,
pues es ver cómo funciona el sistema arte, el ecosistema del arte y la cultura. Entonces, por poner un ejemplo chiquito, a mí me encanta poner ejemplos todo el tiempo, Ujú. perdón. Hace poco tuvimos una reunión del Ministerio de Cultura para evaluar las convocatorias de estímulos, entonces era como una especie de capacitación, en fin, como de cómo manejar la plataforma, en fin. Y algo que me llamaba mucho la atención, pues era que habíamos muchas personas, porque eran pues personas que íbamos a evaluar convocatorias, como en esa reunión de Meets, entonces había mucha gente, no sé, de universidades, con cargos, no sé, directivos en lo público, pues de instituciones pues, de arte y cultura. Y algo que me aterraba era como darme cuenta que pues un montón de estas personas que de alguna forma van a, como con sus evaluaciones en ese momento de los programas que se van a aprobar para estímulos, pues van a marcar pues el camino de lo que se va a hacer este segundo semestre, como con plata del Estado, qué proyectos se van a apoyar tan. Pero lo que me parecía muy complejo es como que hacen unas preguntas de índole, como, o sea, que no tienen ni idea, o sea, no tenían ni idea cómo funciona eso. Por ejemplo, un programa como el de estímulos, por ejemplo, como que implica en términos contractuales, en términos como jurídicos, y entonces como que sí me reventó mucho la cabeza eso. Entonces, algo que le agradezco mucho a ese trabajo, a tener que haber hecho estas, yo las llamo vueltas del bobo, para hacer procesos muy simples, pero que insisto que en lo público pues es como un andamiaje horroroso, pues es haber aprendido eso, cómo funcionan pues el mundo real de alguna forma pues de Y, la gestión y la y administración. justo como tú estás hablando de esa experiencia, yo te pregunto entonces, ¿cómo funcionan los programas que financia la práctica artística en Ibagué? Siento que en las ciudades intermedias el principal problema ha sido que a diferencia de Bogotá, creo que Medellín también tiene una política pública, un plan decenal de cultura, las ciudades intermedias no lo tienen. Entonces digamos que uno pues de las formas como de financiar o de establecer programas de arte o cultura dependen de voluntades políticas. Es decir, el alcalde de turno en su plan de desarrollo, en su plan de gobierno, pues tiene destinado esto o aquello como en términos culturales. Entonces, eso es algo que ha pasado y creo que pues no es algo que sea tampoco ajeno a otras regiones, pero por ejemplo el Tolima es pues una región completamente, por un lado, conservadora, no solo en términos como ideológicos, sino políticos, como el conservador partido político y también un departamento muy politiquero también. Entonces, por ejemplo, uno ve pues sobre todo en las artes, pues esta dinámica muy de, voy a decir una cosa horrible, pero pues así es, como el contrato a cambio de un tamal o el voto a cambio de un tamal, como ese tipo de dinámicas, incluso también en lo cultural. Pues cuando yo llego en el 2016 a coordinar el programa de Estímulos, Estímulos igual era un programa, bueno, también Ibagué tiene como una larga trayectoria de escándalos grandecitos como por corrupción, entonces no sé, los Juegos Nacionales, obras como a las que le adjudican un montón de plata y no las terminan, el Panóptico de Ibagué, que era otro elefante blanco que hasta el año pasado pues lo entregaron finalmente. Y otro ejemplo que pues ya digamos que es más desde lo privado, lo que fue el jamming el año Ah, ok. pasado. Entonces pues yo llego a Estímulos en el 2016, pero encuentro pues que es un programa pues que también estaba siendo utilizado como para que la Secretaría de Cultura de turno pues sacara plata, diera contratos a dedo, eran unos pues cero transparentes. Uno, tenían como muy poco presupuesto y otra cosa que ocurría es que no sé, los mismos empleados de la pues de la secretaría en ese momento de la alcaldía eran los jurados pues de las evaluaciones, de quienes evaluaban, terminaban premiándose como entre ellos, ¿sabes? Como una cosa pues bastante tramposa. Entonces lo que pasa es que pues de entrada como que le metemos mucho más presupuesto al programa, como que si antes le daban, no sé, 100 millones de pesos, nosotros alcanzamos a entregar por año como 1.500 millones de pesos, tener jurados externos, que todo fuera pues completamente transparente, pues tal y como el derrotero que ya tenía pues el Ministerio de Cultura, es como pues ellos digamos que se inventaron la rueda, uno no, pues no hay necesidad de ponerse a hacer otras cosas cuando ya hay como una guía sobre la que uno puede empezar a trabajar. Entonces el primer obstáculo pues era uno, pues esta persona como que acaba de salir de la universidad a cargo como de un presupuesto que para una ciudad pequeña pues era inmenso y pues que no estaba dispuesta porque era también un poco la política que teníamos de no dar nada pues digamos a dedo, sino que listo, quieres recursos, participa en los programas de convocatoria pública, que es algo que me parece como pues interesante como de poder acceder, democratizar más bien el acceso a esos recursos, pero eso pues nunca había pasado allá, entonces de alguna forma era pues el chiste, como la persona más odiada en ese momento de Ibagué, pues porque la gente y sobre todo como los gestores culturales y artistas, digamos, más, pues más grandes, como más, no sé, digamos 40 50 años para arriba, pues ya estaban también acostumbrados como a esa forma, pues de que les otorgaran cosas a dedo o por hacer campañas políticas, en fin, y pues no se trata como de culparlos solo a ellos, sino también, pues
era lo que había y era lo que tenían que hacer de alguna manera para poder hacer y tener sus espacios, llevar a cabo sus proyectos. Entonces sí, digamos que son toda una, como una serie de precondiciones, pero que giran al final alrededor de las voluntades políticas, como lo digo. Entonces, eso ha sido como uno de los obstáculos, no sé, observaciones, Frustraciones. cosas, frustraciones también. Entonces, sí, es bien complejo. De esas frustraciones y politiquería, de que no haya voluntades políticas, mejor dicho, ¿tú cómo lidias para que efectivamente salga a flote un proyecto, ya sea desde la institucionalidad o desde otro lugar? Ahí es cuando entra el tema de la autogestión, lo autogestionado, lo colaborativo, como prácticas más horizontales, pues que es algo en lo que pues actualmente trabajamos un montón con la Corporación El Eje, que pues bueno, eso puedo contar más rato, pero es eso, como que pues ante la falta de, pues no sé, recursos económicos, voluntades políticas, pues algo que a mí me parece como muy chévere que empieza a pasar pues en estos escenarios como tan precarizados, pues es no sé, como la figura del trueque también, ¿sabes? Como listo, yo quiero llevar a cabo este proyecto, por poner un ejemplo, yo Espacio de Artes Plásticas quiero, no sé, hacer una exposición, bla, 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 y tú tienes, no sé, como un proyecto en el cual formas chinos en montaje, por ejemplo, entonces listo, hagamos un trueque en el cual tú me ofreces como el servicio de montaje que yo necesito y a cambio, no sé, yo te presto el espacio para que hagas una expo eventualmente que llegues a necesitar. Entonces son como, pues es como la manera como de buscar solventar, pues digamos, como esas cosas que uno quiere hacer, pues yo siento que ha sido como pues la manera en la que muchas personas pues hemos podido incluso llevar a cabo como las cosas que queremos hacer, que otra ruta pues sigue siendo eso. En este caso pues ya hay muchas más convocatorias, hay muchas más pues digamos opciones, pero siento como que uno tiene que llegar como a un estadio de cierta autonomía, como que su práctica artística o su práctica cultural pues no dependa de si salió una beca o un proyecto, no dependa como si el político, la secretaria de Cultura o X y Y programa, pues me financió el proyecto. Entonces creo que mucho de esa autogestión pues tiene que ver con eso, como lograr que pues es difícil y más pues como que las artes, yo siempre las comparo como con este meme de Facebook, como comparando pues las carreras profesionales de las mujeres y de los hombres. Entonces pues la mujer como con un montón de obstáculos, pues del trabajo del hogar no remunerado, no sé qué, como las desventajas que se presentan. Comparo un poco las artes pues como más en términos de clase y, pues del poder adquisitivo que se tenga. Entonces, no sé, si tú tienes un trasfondo pues de haber podido estudiar en X universidad, de venir de tal familia, tener tales conexiones, pues digamos que tu carrera o tu camino dentro de las artes pues va a ser mucho más fácil a si no eres el hijo de pues padres obreros y decides tener pues como una carrera en artes, pues digamos que te enfrentas como una serie pues de otro tipo de obstáculos. Camila, tú has sido gestora cultural en Ibagué y también, digamos, en Bogotá de alguna forma, Ujú. porque estás aquí y allá. ¿Cuáles son las diferencias de ser gestora acá en Ibagué versus ser gestora aquí en Bogotá? Ujú. Bueno, creo que pues es una diferencia, no quiero decir como o caer en obviedades, pero pues para nadie es un secreto que pues el centro, uno, las artes son extremadamente centralistas y pues el centro y las artes, no solo en artes plásticas y visuales, sino como en todos los demás segmentos, pues está en Bogotá. Entonces en esa medida siento que Bogotá pues le lleva años luz también a ciudades intermedias en temas de políticas públicas, en temas como de trayectorias de espacios, de cosas que se han hecho. Por ejemplo, eso, Bogotá tiene un plan decenal que pues lo que hace es como marcar un derrotero de qué se va a hacer en arte, en las artes y en lo cultural de aquí a 10 años, que a mí me parece maravilloso porque no depende de si llega fulano o sutano de alcalde, sino que simplemente ya hay como una política pública concertada con el mismo sector. Entonces, digamos que en ese sentido, el Bogotá, Medellín, en ese momento no sé si Cali tenga política pública, creería que no, pues digamos que ya hay como un escenario propicio para, ¿sabes? Como poder hacer pues estas cosas independientemente de la voluntad política. Entonces la diferencia es que en una ciudad intermedia como Ibagué, pues no hay como este escenario pues de condiciones dadas y que también siento que hay como muchas diferencias que eso también pues es las particularidades pues de las manifestaciones artísticas. Uno encuentra como muchas cosas que son pues muy diferentes en su modus, en pues, las formas de hacer que uno encuentra en Bogotá como puede encontrar pues en las regiones o en una ciudad como Ibagué, que eso pues también creo que juega
pues es como una armita de doble filo. Yo siento también como que este discurso de lo regional en algún momento se vuelve también como un discurso más como del centro para de nuevo exotizar, incluso como parodizar, digámoslo también, pero narrar eso otro. Entonces como que a veces siento que lo regional o cuando los memes o el chiste de Twitter de la Colombia profunda, pues como que es una cosa también que nace en el centro, nace en Bogotá y es como la manera conveniente de cómo vamos a narrar las regiones, cómo le conviene al centro que las regiones sean narradas. Entonces, pues ahí creo que está como la diferencia entre hacer arte en pues, una ciudad como Bogotá a una intermedia como Ibagué o incluso pueblos o ciudades más pequeñas. Que vamos a entrar como a otro gran tema que ya lo anunciaste, que es la autogestión independiente. Ya sabemos que tú hiciste parte de un proyecto independiente como La Trenza, entonces quería ya preguntarte qué papel juegan este tipo como de espacios en la conformación de la escena artística en Ibagué y tú qué rol tuviste allí para crear esto. Ujú. Bueno, yo siento que la emergencia de este tipo de espacios en ciudades, insisto, pequeñas o intermedias, pues es importantísimo porque lo que hace es, uno, multiplicar y también diversificar la oferta pues artística institucional, que como ya lo he dicho, pues muchas veces es limitada, que muchas veces tiene unas agendas y que, por ejemplo, en ciudades pequeñas, pues en este caso que pues estamos hablando de Ibagué, entonces, no sé, en las que el presupuesto, no sé, 80% del presupuesto se va en las fiestas de junio y todo es folclore, entonces todo es como, y no estoy diciendo como que no sean manifestaciones, como que no se tengan pues que apoyar, que seguir preservando, pero pues de alguna forma se vuelve, insisto, como la agenda, y si no es eso, no hay absolutamente nada más. Entonces, la importancia pues de que existan estos espacios independientes, que existan estos espacios alternativos, pues es justamente como diversificar la oferta cultural pues en una ciudad, en un lugar determinado, pero también pues generar espacios de circulación, de visibilización de artistas, que pues muchas veces es más difícil que eso pase desde la institucionalidad. Y para responder la segunda parte, en La Trenza, que es un espacio fundado inicialmente por una gran amiga, Marcela Costa, en el 2012, si no estoy mal, cuando estábamos todavía en la universidad. Entonces Marcela inicia en La Trenza, entonces se abre como este espacio muy cerca de la Universidad del Tolima, entonces también empieza a ser bonito. Y puedo poner otro ejemplo: la Universidad del Tolima tiene un programa de artes plásticas y tiene un centro cultural con una sala de exposiciones, y entonces era muy chistoso porque el director del centro cultural tenía una pelea casada con la directora del programa, entonces los artistas, o sea, los estudiantes del programa de artes no No podíamos podían exponer exponer. en la sala de exposiciones de la Universidad del Tolima, nos tocaba ponernos a buscar dónde exponer. Entonces nace La Trenza, entonces empieza a volverse como esta salita alterna, como este salón de clases expandido, en los que los estudiantes empezamos a tener también como espacios pues de circulación. Luego la trenza, perdón, cierra, y con Marcela nos encontramos ya después de haber egresado en la alcaldía de Ibagué. Ella entró a trabajar también. Allá estamos junto a Diana González, que es otra gran artista y amiga, y Margarita Mora. Y en un punto Marcela pues nos propone como, a ustedes no les gustaría como vincularse a la trenza, que la reabriéramos, que hiciéramos algo. Entonces ahí reabre la trenza en el 2016, creo que fue eso. Teníamos una sede física en el centro, entonces lo que hicimos fue también como empezar eso, a mirar financiación desde presentarnos a convocatorias, desde pues tener el espacio también como para que artistas circularan, hicieran como sus exposiciones. Y mi rol ahí específicamente, ahí retomo también lo que contaba al comienzo, esta parte teórica y lo curatorial, sobre todo, siempre me ha llamado la atención, pero de alguna forma siempre termino como dejando cositas, pero retomándolas posteriormente. Entonces ahí me encargaba como de toda la parte como curatorial y coordinación pues directa con los artistas y con las personas que iban a hacer uso del espacio como con fines expositivos. Bueno, Camila, ya nos diste el ejemplo de este caso de La Trenza que fue muy importante para crear una escena, espacios para mostrar la obra de los estudiantes, de realmente tener un espacio alterno a lo oficial Ujú. que no está funcionando. No sé si tú conozcas otros casos de otras ciudades intermedias o pequeñas en el país donde estos espacios autogestionados tengan un papel relevante en la conformación de una escena. Bueno, pues ahí yo creo que cada ciudad tiene como su espaciecito que se viene dando la lucha,
que algunos logran, pues digamos, posicionarse más que otros, pero que ya lo que hablábamos hace un rato, pues depende también como el trasfondo de las personas que hacen parte de. Entonces, no es lo mismo como tres alpargatonas de la Universidad del Tolima abriendo un espacio como financiado por, no sé, sus suelditos, a pues el colectivo de pues personas egresadas de la Universidad de los Andes que tienen como XY, ¿sabes? Como otro tipo de posibilidades. Entonces, digamos que en esa medida pues se pueden posicionar más fácil, pero hay un ejemplo, un caso que a mí me parece increíble y es Santander, lo que pasa con Bucaramanga y Piedecuesta sobre todo. Entonces también con el eje, yo tengo una relación así como de amor y enamoramiento absoluto con mis amores del eje. Nos conocimos porque Sandy, que es una de las codirectoras, Sandy Morales, del eje, cuando yo estaba en la alcaldía coordinando estímulos, me la recomendaron para invitarla como jurado. Entonces yo me empiezo a hablar con Sandy y luego me doy cuenta que Sandy ya vivía en Piedecuesta. Luego de pues ya vernos, no sé, hablar un montón de tiempo, Sandy me dice que también es de Ibagué. Entonces ahí fue como, no, ¿qué es este amor? En fin. Y entonces empezamos también como hagamos cosas. Entonces con el eje también yo aprendo una cosa y que me parece clave pues en esto de pues de la gestión y sobre todo la autogestión cultural. Y es cuando uno se mete o quiere trabajar con gente, siempre hay dos caminos, que nos vaya bien trabajando o que no. Si no nos va bien, todo bien, no volvemos a trabajar, listo. Si nos va bien, pues simplemente seguimos y podemos seguir como construyendo cosas pues de manera conjunta. Entonces en ese encontrarnos con Sandy, nos inventamos unos laboratorios casi que de intercambio. Entonces la idea era también como obviar a Bogotá como centro, que siempre a veces se siente también como que va alguien del centro como a la periferia y pues da la sensación que es como casi diciéndole a la gente cómo tienen que hacer las cosas o cómo funcionan. Entonces queríamos como obviar ese intercambio como de conocimientos que no fuera con Bogotá y dijimos pues conectemos montañas, conectemos Ibagué y conectemos Bucaramanga y Piedecuesta, que es pues donde Sandy reside. Entonces pasó algo re bonito, invitamos 4 colectivos, digo colectivos, a unos ya son organizaciones, pero llamémoslos como proyectos a Ibagué, pues a que compartieran su experiencia, su trayectoria, pues como con colectivos y con personas que quisieran inscribirse pues a una serie de laboratorios que ofertábamos. Entonces, en ese momento fue Cusihuayra, que es un espacio cultural más bien enfocado como en artes visuales y teatro. Fue Edson Belandia, pues por la parte musical y con todo el tema del Festival de la Tigra. Fue Matamba, que es un colectivo enfocado como a las prácticas de formación, sí, ellos tienen temas de formación, emprendimiento y también como con enfoques comunitarios. Y fue Rosenberg, no me acuerdo en ese momento el colectivo, pero Señal Sur, que se encargan como de toda la parte audiovisual, como que nos interesaba también cubrir un amplio espectro como de disciplinas y también habiendo hecho un mapeo previo, que es otra cosa también que me parece importante pues de cara cuando uno quiere hacer un proyecto y es como el equivalente a, no sé, un estudio de mercado, pero es como analizar como cuáles son las necesidades sectoriales, como qué sería importante hacer pues de cara a lo que uno va a ofertar, porque si no pues simplemente se vuelve como un desgaste y un esfuerzo casi que aislado pues al contexto y a las necesidades reales pues del lugar en los que uno está como queriendo hacer cosas. Entonces todo este como larguero como para poner ese ejemplo de que pues están pasando cosas como maravillosas y muy lindas en las regiones y en ciudades intermedias, que obviamente son proyectos que pues llegan a un momento de consolidarse o de posicionarse, pero pues que es con las uñas, o sea, como que toca pues guerreársela, toca muy duro. Esto también es como trabajar pues 24/7 y más, porque de alguna manera pues es un proyecto propio. Eso pues es un ejemplo que me parece pues hermoso y que sobre todo que también hacen esto de trabajar en red, uno siempre ve que se van en bloque. Entonces también, por ejemplo, se presentan a concertación, por poner un ejemplo, me voy a inventar, no estoy diciendo que sea así, hacen el Festival de la Tigra con toda la resonancia que tienen, pues también por la trayectoria de Edson. Entonces quienes se encargan de todo el registro y la parte audiovisual pues son la Señal Sur, entonces van dentro del presupuesto del Festival de la Tigra. Entonces como siempre actuar en bloque, a mí esa palabra me parece linda y de hecho ahorita la uso mucho pues como con mis amigos, aprovecho y también como para mencionar, ayer estaba hablando de esto, como que yo llego a Bogotá de alguna manera sin a trabajar con el eje también, pero sin tener como esto que tenía en la trenza, como esa sensación como de comunidad, como de colectividad en las artes. Y pues el año pasado llego a Embajada porque me invitan a hacer una exposición y también fue como, pues me enamoré profundamente de Lina y Daniel.
Entonces algo de lo que hablamos mucho, o a mí, insisto, me gusta usar esa palabra y es como en bloque. Entonces si yo me gano algo, si Dani se gana algo, como que tratamos de siempre hacerlo de manera colectiva, no necesariamente como vamos a hacer una obra colectiva, sino eso, yo necesito como una montajista, entonces Lina lo hace, o si Embajada se gana algo, necesitan una tallerista, yo lo hago. Entonces como que ese trabajo en bloque me parece importante porque es donde uno empieza a generar redes y creo que pues en este tipo de procesos de autogestión, insisto, en escenarios en los que puede que no haya financiación, que no hayan como, pues como facilidades para hacer las cosas, el tener una red facilita mucho las cosas y pues el trabajo colaborativo y sobre todo pues el trabajo horizontal. Ya entrando como a otro de los temas que pues que me gustaría tratar es tú, además de gestora, también eres artista, has vivido en Ibagué, pero también hubo como un tránsito de empezar a producir más obra en pandemia, ¿no es cierto? En ese sentido yo quería preguntarte, bueno, ¿qué te aportó a ti como gestora cultural para volcarte otra vez a hacer obra? Bueno, en ese momento sí fue puro y físico desempleo y encierro. Pues bueno, yo cuando llego a Bogotá, yo llegué en el 2019, empecé a trabajar con la Corporación El Eje, entonces teníamos un montón de, era como operar eventos del IDARTES o coordinar la parte de formación de eventos, sí, como de talleres que daban, o sea, sí teníamos como mucho movimiento, pero pues hasta ese momento como que concebir lo virtual, pues uno no lo tenía, todo era presencial o presencial. Entonces llega pandemia y pues nosotras básicamente lo que hacemos era operar proyectos y eventos presenciales, entonces pues nos quedamos casi que cruzadas de brazos. Entonces nada, pues en pandemia también era como, bueno, ¿qué hago? Y yo tenía, me pasaba que tenía como muchas obras, muchas ideas en remojo, pero sí he de reconocer que en el 2020 yo ya había como renunciado a la idea como de ser una persona que hace sí, que un artista, ¿sabes? Que hace objetos, obra de arte. Entonces yo incluso a veces hacía el chiste, es que yo soy artista de escritorio, que es otra cosa que también me parece muy valiosa y que es como un poco el recuento pues de lo que, de las cosas que he podido hacer. Y es trabajar como tras bambalinas de alguna manera para generar como escenarios propicios pues para la práctica cultural pues de otras personas, que eso me parece como súper importante. Entonces, retomando por ejemplo lo que fue el programa de estímulos, como que a mí me llena de mucho orgullo poder decir que mientras yo estuve coordinando fue como que el programa en efecto creció un 500%, como que los presupuestos en efecto, pues como todo programa de estímulos, los recursos siempre son pues limitados, son estímulos a veces pequeños, pero pues no es lo mismo decirle a un artista, que era lo que pasaba antes, le doy 1 millón de pesos para que uno haga una obra, a decirle le doy 15 millones para que ejecute una beca de creación. Entonces como que en varios de los procesos en los que pues he trabajado ha sido justamente eso, como de replicar, transmitir conocimiento, pero también como generar condiciones propicias para que la gente pueda hacer sus cosas. Entonces ya había renunciado como a esta idea de crear, de hacer obra, y de hecho es algo que me gusta mucho, porque era como en lo que ya estaba teniendo, pues digamos, trayectoria profesional, ¿sabes? No como artista. Creo que mi última exposición antes de eso fue como con la de grado, porque lo que les contaba, yo empiezo en el ENEA mientras todavía estaba estudiando y de ahí solo fue gestión, gestión, gestión. Y pues a mí era algo pues que me gustaba bastante, me gusta bastante. Yo molesto como que Excel muchas veces es como el enemigo del artista. Yo amo hacer tablas de Excel, o sea, es así como mi placer culposo. Entonces es algo que disfruto, algo en lo que siento que soy buena. Entonces fue como, pues ya, siento que este es mi camino y no tanto como de renunciar desde el no pude lograrlo, sino encontrar algo pues que también me gusta. Entonces empiezo a hacer obra en pandemia como una de las ideitas que tenía en remojo, que ahí es donde ya empieza a aparecer pues todo el tema pues del género, que en mi caso creo que no, pues como que atraviesa todo lo que yo hago, tanto mi obra como los proyectos en los que trabajo, siempre como que está ahí presente. Entonces ahí en el 2020 nace Barba Roja, pues yo siempre he tenido como un tema y me han interesado mucho más bien todo el tema de los códigos indumentarios, y no indumentario como de lo que uno se pone, como de ropa como tal, sino indumentario como todo lo que se lee sobre el cuerpo y como el ojo externo o el ojo de otra persona decodifica eso y pues dependiendo como de los juicios de valor que pueda hacer, pues como que la cabecita dice, empieza a asignar categorías a eso que el ojo está decodificando. Entonces uno de los códigos que me interesaba bastante y con los que yo tenía mucho problema era el vello facial. Entonces yo algo que empiezo a hacer pues desde hace mucho es que en vez de afeitarme, yo lo que hago es depilarme la barba. Y entonces en uno de esos procesos como empezar a extraerme el vellito facial, pues lo que digo, pues esto puede ser hasta como una obra pues bonita. Y entonces empiezo pero con total
ingenuidad y sin, digamos, una aspiración de estoy haciendo una obra, porque insisto, yo ya había como renunciado un poco a esa idea. Entonces empiezo como a grabarme con el celular además, extrayendo el vello facial. El resultado finalmente pues es un video performance de como 39 minutos, entonces fue como nadie pues se va a sentar a ver eso, entonces lo que hago es como sacar unos fotogramas, como que den cuenta de esa línea de tiempo, pero insisto, todo esto fue como un ejercicio muy desde voy a poner un ejemplo tenaz, pero como de mi hobby es hacer arte, o sea, yo no estaba haciendo esto como con ninguna pretensión más allá como de ocupar el tiempo y como tal vez era el momento como de sacar esas ideas o de llevar a cabo esas ideas como en términos de creación artística que pues antes no había podido hacer por el tiempo, por los trabajos que tenía. Entonces así nace Barbarroja, luego veo que abren la convocatoria del Premio Arte Joven, el de Colsanitas y la Embajada de España, como que ya había visto que las obras que premiaban, sobre todo, que eran seleccionadas para ser parte de la exposición, pues obedecían como a cánones pues muy formales, más que conceptuales. Entonces ahí también yo me acuerdo cuando alguien me manda la convocatoria, pues yo me río y dije como, o sea, cero una travesti sacándose quitándose los pelos con un depilador, va a pasar a esto. Pero bueno, igual hice Igual quedaste finalista. sí, pues me gané el segundo lugar, el segundo premio. Entonces fue como eso sí fue como una bola de nieve, lo que te digo, porque es un ejercicio que empiezo a hacer como en la intimidad de mi casa, del encierro, y que luego empieza, pues eso, como que pasa la exposición y para mí fue como que incluso esa anécdota es chistosa, porque pues yo no tenía esa obra, digamos, impresa, no la tenía, o sea, formal, materializada, o sea, estaban como el video, Entiendo. los fotogramas, bla, bla, pero pues uno tenía que mandar fotos como de cómo estaba montada, entonces nada, Photoshop para como los marcos, como ubicarlos en una pared como virtual, entonces nada, era también, me tocó correr mucho con eso porque era, sí, o sea, fue una experiencia, insisto, bonita porque fue como darme cuenta como, ah, sí, mire, pasé y luego también la premiación fue muy chistosa, me acuerdo mucho, estaba con Adriana Vera, que es una artista también pamplona, Pamplona. ajá. Con Adriana nos conocimos en un ENEA. Ellos fueron desde Pamplona, que también eso fue lindo, esa experiencia como que iban de universidades, que ni idea. Y que otra cosa también como para un paréntesis chiquito que me pareció muy interesante de esa experiencia, es que en Colombia hay muchas, no tanto carreras, sí hay programas de artes plásticas como tal, pero hay muchas licenciaturas en educación artística. Entonces, por ejemplo, para mí fue un descubrimiento pues bien importante ver cómo toda esta gente de las licenciaturas también como pues preocupándose no solo como por la parte pedagógica, sino también como por procesos de formación, de creación y circulación. Entonces, como que con Adriana nos encontramos en la premiación y como, hola, pues no nos veíamos hace mucho tiempo. Y entonces como que empiezan a hacer la premiación, pero pues yo nunca me las creí, lo que te digo, o sea, nunca pensaba tener chances en nada de eso. Entonces empiezan como a llamar la gente y pues se sabía que eran dos primeros, o sea, primer lugar, segundo lugar, y el resto eran como pues menciones, ¿sabes? Entonces empiezan a llamar y como que en mi cabeza era, pues llamaron al primero y al segundo, esos son los dos primeros lugares y pues el resto ya. Y como que yo ya me embobé cualquier cosa y fue Adriana como que estaba al lado mío, como quedaste entre las dos finales y yo qué, o sea, yo no me estaba como dando cuenta de absolutamente nada. Entonces también fue como que cuento todo esto porque para mí fue empezar a hacer obra de nuevo, como algo pues casi que fortuito y lo cual no estaba ni siquiera, o sea, no digo no buscando, sino sí, como que nació o empezó a pasar, pues desde como la ingenuidad de querer como hacer pues una obra que hace el resto quería hacer o que tenía como en mi cabeza pensada y sí, pues el premio fue como una bola de nieve porque además quien gana el primer lugar es Francisca Jiménez, pero Francisca estaba en Argentina. Entonces de alguna forma como que todo el spotlight Toda la prensa me se volcó a ti. básicamente, entonces pues fue como, lo siento Francisca, pero para mí fue como pues maravilloso, como que logró pues posicionarme de alguna manera pues en el radar de la creación artística, porque como te digo, pues cuando se trabaja en gestión de alguna manera uno siempre está tras bambalinas. Justamente que hablas que llegas a Bogotá con esta exposición, tienes esta visibilidad. ¿Qué tan necesario entonces es para un artista de región estar, es como conectada con la capital? O sea, ¿es 100% necesario o se puede estar en región haciendo obra y mostrándola en sus circuitos? Yo creo que ahí no hay como una fórmula tampoco, porque no hay como una sola forma de ser artista y creo que depende mucho de las decisiones e intereses pues que se tengan pues a la hora de uno decidir ser un artista, como también de metas a corto, mediano, largo plazo. Entonces, por ejemplo, si yo soy un artista a la que me interesa, no sé, dedicarme más como a procesos cerámicos y tengo como ciertos objetivos de, no sé, montar mi taller de cerámica eventualmente, como, sí, o sea, estoy inventándome por decir cualquier cosa, pero
como que a lo que quiero ir es que depende pues de los objetivos que uno tenga. En mi caso pues fue darme cuenta como de que quería pues también aprovechar de alguna forma ese spotlight y esa posición y ese posicionamiento pues que me estaba dando el premio. Entonces pues sí me interesa como poder seguir haciendo cosas acá, pero hay gente a la que simplemente pues no le interesa. Entonces digamos que si la intención de uno es como empezar a ser parte de estos circuitos, pues como hegemónicos del arte pues sí hay que estar como muy consciente de eso, de que son centralistas, son hegemónicos, pues sí es importante y eso también, por ejemplo, acceder a intermediación comercial, a representación en una galería, sí es, pues digamos, importante, pero si mis intereses como artista no son esos, puede que no sea ni siquiera pues importante o relevante como pues pasar por Bogotá. En tu caso, ¿cómo ha sido esa relación con Bogotá? ¿Tú estás de lleno ahora acá en Bogotá? ¿Estás en Ibagué? ¿Cómo es como esa forma de moverte entre región y la capital? Bueno, pues mi relación con Bogotá sí es como de, pues esta ciudad en la que efectivamente puedo acceder o como realizar cosas de forma más fácil. No sé, en términos, por ejemplo, de trabajo, lo que les digo que trabajo con la Corporación El Eje es mucho más fácil que salgan proyectos para trabajar acá y que son proyectos maravillosos. Hay otra cosa linda que empieza a pasar, yo siempre me voy por las ramas, perdón. Otra cosa linda que empieza a pasar y entonces que de estos proyectos como de gestión, pues uno también tiene enfoques, porque una cosa es gestionar proyectos expositivos, otra cosa es gestionar proyectos de formación. Entonces con el eje empezamos como a enfocarnos muchos en procesos de formación, en gestión cultural y en formulación de proyectos, pero dirigidos a proyectos con enfoques comunitarios. Pero también eso ¿por qué pasa? Porque Bogotá pues tiene una política pública que tiene presupuestos asignados, que tiene como unos programas ya fijos para hacer esto, cosa que por ejemplo no pasa en Ibagué. Entonces, digamos que en mi caso es también una decisión, pues, de querer ser una persona económicamente autónoma, pues me toca estar como dividirme entre las dos ciudades porque sé que ese tipo de trabajos pues no los voy a poder tener en Ibagué, pues con la misma facilidad que puedo conseguirlos acá. Entonces es un poco como esa dualidad y ahorita por eso siempre como que, pues, y digo también, o sea, yo vivo entre Ibagué y Bogotá, porque igual Ibagué es como, pues, la ciudad en donde, pues, me interesa como eventualmente poder empezar a generar cambios. Algo, por ejemplo, lo que pensábamos en la trenza, nosotros cerramos la trenza como el espacio físico como tal en el 2019, pues porque en algún punto empieza a ser también o empezamos a replantearnos como, bueno, qué tan necesario es tener un espacio físico en este momento, tal vez podemos seguir moviendo proyectos, luego se reabre, pero ahorita digamos no como un espacio digamos, expositivo, abierto al público como tal, sino que está ubicada en la vereda Tres Esquinas, en Ibagué, queda como a unos 20 minutos del casco urbano de la ciudad. Y ahorita lo que nos interesaría mucho, lo que nos interesa y que ya hemos hecho solo que con más tras bambalinas, como empezar a hacer proyectos de residencias artísticas, como de intercambio con la comunidad, pues de ahí mismo de la vereda. Y en un punto pues nos enfrentamos a la pregunta o bueno, ¿qué tal pues la trenza en otro lado? Entonces dijimos, no, Bogotá, pues por poner un ejemplo, pero la conclusión a la que llegamos es como pues creo que donde tiene que haber un espacio como la trenza es en Ibagué, porque es donde lo necesita. Abrir un espacio independiente de artes visuales en Bogotá, pues es como, pues ya hay muchos, o sea, no hay como una necesidad frente a eso. Entonces, esa es como mi relación en realidad con las dos ciudades. En Bogotá, pues es la ciudad que me da más oportunidades de cara a los objetivos, a las cosas que quiero hacer, pero esencialmente lo que digo, pues como lograr una estabilidad y autonomía pues económica, pero pues Ibagué es la ciudad también pues donde crecí, donde en efecto pues me encantaría, no digo hacer transformaciones, pero sí como contribuir un poquito a pues que pasen otras cosas. Háblame más del proyecto del eje, de la formación de proyectos con enfoques comunitarios, o sea, actualmente estás vinculada a esa corporación, Ujú. qué tipo de alcance, cómo se financia y justamente si quieren hacer proyectos en región, ¿cómo es esa operatividad? Bueno, con el eje lo que hacemos es operar varios proyectos de Lidartes, particularmente. Hay uno que se emprende con el arte, que es de la línea de sostenibilidad. No me acuerdo, tiene un nombre largo, pero bueno, es de la línea de sostenibilidad que está dirigido a emprendedores. Entonces, como son una serie de talleres como en marketing y sobre todo como comunicación en lo cultural,
que cada vez pues es mucho más importante, pero es como dirigido a que siempre está esa línea también como entre el proyecto y el emprendimiento, que también muchas veces para uno como artista pues es complicado entender como toda esa jerga propia como pues de las industrias creativas, ¿sabes? Como de esa tecnificación pues de la gestión cultural. Entonces, ese por un lado, que insisto, ya está dirigido como a emprendedores que sí o sí de alguna forma tienen como un interés monetario, como de ofrecer y vender bienes o servicios culturales y ya tienen como un proyecto o una idea de negocio más bien como estructurada. Y está Artífices, que es como de mis favoritos, que es en gestión cultural comunitaria y en formulación de proyectos, pero entonces está dirigido a proyectos que se desarrollan y tienen como enfoques comunitarios y sobre todo como en localidades, pues se priorizan localidades que no sean Chapinero, Teusaquillo, La Candelaria, que es donde está pues centralizada como toda pues la oferta cultural de espacios. Entonces, pues digamos que en términos de alcance a mí pues me parece que tiene un buen impacto, aparte porque las últimas versiones pues se han hecho de manera virtual, lo cual garantiza pues que muchas más personas puedan acceder. Otra cosa es también los horarios, o como que a veces pueden ser jornadas, pues por ejemplo después de las 6, de 6 a 8 más o menos, como que la gente está cansada, en fin, pero algo que me gusta mucho del eje es que todos los proyectos que idean, sobre todo Sandy y Laura, digamos que yo trabajo con ellas, pero ellas se encargan como de la conceptualización, es que siento que en todo lo que hacen, lo que hacemos ideado por ellas, es que siempre es como el circulito completo, o sea, nunca hay un cabo suelto. Entonces lo que hacemos también es que las personas que no puedan acceder, pues tienen las grabaciones de las sesiones, pero además, insisto, porque esto puede ser como mucha información, pues que se le da a la gente, lo que se establecen también son un sistema de tutorías. Entonces, por ejemplo, una tutora tiene a cargo, no sé, 10 proyectos para estar pendiente, como tienen dudas, no sé qué, pero adicionalmente apoyar la formulación de un proyecto para poderlas presentar a las convocatorias de estímulos del distrito. Entonces, digo como que es un circulito completo. En este caso, pues son financiadas, hacen parte como de los programas del plan decenal, de los programas pues de formación y pues con enfoques poblacionales y comunitarios que tiene el IDARTES, y para poderlos hacer en otras regiones, que por ejemplo sería algo que me encantaría, pues habría que ver. Entonces ahí sí, no sé, algo que me ocurriría es como al siguiente gobierno, porque pues ya aparte este año pues tenemos cambio de administraciones, poder presentar un proyecto como para poder ejecutarlo. Sí, digamos que esa sería la manera de... ¿Qué aprendizajes te ha dado trabajar ahí en ese lugar? Uf, muchos, muchos, muchos. El ejemplo cursi que pongo, yo llego a trabajar con el eje después de la alcaldía de Ibagué y me acuerdo, pues no sé, creo que estaba hablando con una amiga que fue quien me presentó o me recomendó a Sandy para invitarla a ser parte de Estímulos como jurada. Y entonces yo llamo a Diana y le cuento y yo como no puedo creer, o sea, Sandy me da las gracias por hacer lo que tengo que hacer, ¿sabes? Porque pasar pues de un ambiente que era tenaz en la alcaldía de Ibagué, como que era pues una situación de maltrato y de explotación laboral, que muchas veces, que es otra crítica a veces que hago, y es como que la izquierda en el poder, pues muchas veces como que tiene esta cosa del trabajo abnegado pues por la comunidad. Entonces pongo un ejemplo ahorita, hace poquito Petro que salió a decir como que tocaba trabajar 24 horas para el cumplimiento del plan de desarrollo, y pues listo, porque uno está trabajando por la ciudadanía, en fin, pero pues digamos que eso empieza a rayar también pues como con unos límites también como explotación laboral, de maltrato como hacia sus propios trabajadores. Entonces de primerazo fue como el primer aprendizaje, fue como esas formas horizontales y que sí es posible tener como ambientes laborales pues sanos, en los que uno empieza a hacer un trabajo en el que en realidad cree. Eso en primera medida, y pues eso también se va viendo reflejado, insisto, en todos los proyectos pues que ellas idean y a los que me invitan a ser parte, que nunca es como estos proyectos como instrumentalizar comunidades o de simplemente llegar a decir, sí, de votar información por votarla, sino que en efecto hay como un interés pues por un desarrollo, es más bien una articulación como de lo social con lo cultural, y que en efecto pues como que ese conocimiento que se transmite a las personas pues llegue se germine y devenga luego en un algo. Entonces como que el de los aprendizajes, eso de alrededor también de pues del trabajo colectivo, del trabajo comunitario. Yo he sido una pues digamos, dentro de los procesos que he hecho que es en lo que se divide, yo creo que mi práctica, gestión cultural y creación artística, pues en la parte de gestión, evidentemente, pues uno pues tiene que trabajar de forma colectiva. Y con el eje, entonces entro a pues aprender también como esa importancia de lo colectivo, no solo como al estar gestionando y haciendo proyectos, sino también como a la hora de, pues de crear, y que esa creación artística no solo son
objetos, obras de arte, sino también que hay mucha gente creando espacios, creando escenarios, no digo en lugares inimaginados, sino más bien como en lugares pues periféricos. Entonces, por ejemplo, hace poquito en Artífices es el proceso de, que te decía, de formación en formulación de proyectos y gestión cultural comunitaria. Entonces un montón de gente como haciendo un montón de cosas también que se salen como de todas estas dinámicas del sistema arte, pues como lo conocemos, también centralista, de circuitos galeristas, de circuitos de museos, sino que son como otras pulsiones, otras motivaciones, y yo pues molesto con eso, como que trabajar con el eje es lo que me hace a mí como recuperar la fe en el mundo y también como cada vez más, pues repeler más también como esas dinámicas del sistema arte que pues creo que no, como que son de esas cosas de las que no se hablan, pero que todos sabemos que está ahí, que hace parte como de los padrinazgos, del lobby, de tengo que ir a hacer, ¿sabes? Como todas esas dinámicas de artistoide, de artista con la mayúscula, sí, me conflictúan más y pues me rehúso a ser parte de eso después de pues ver un montón, insisto, de procesos pues maravillosos de nuevo en lugares insospechados y de gente pues como con pulsiones y motivaciones pues completamente genuinas. Gracias Camila por acercarnos a otras formas de hacer desde región, desde la gestión cultural, cómo se vive siendo funcionaria pública en Ibagué, qué tipo de dificultades y frustraciones hay, pero también como tú misma dijiste, como aciertos, llegar a multiplicar y generar más, digamos, sí, como incentivos o estímulos para las artes. Creo que fue súper interesante tener esta conversación. Pues a todos a los que nos escuchan, gracias. Esto es El Rayón Podcast. Hablamos de arte contemporáneo con sus protagonistas para comprender nuestro tiempo. Creamos puentes entre los distintos actores del campo artístico y el público en Colombia y América Latina. Si quieren escribirnos sobre este episodio, pueden hacerlo en elrayonpodcast@gmail.com. Este capítulo fue coproducido por el periodista e investigador Camilo Quiroga. La imagen fue diseñada por Isla Peligro. La grabación, edición y masterización es por Iman Studios. La música y composición original fue producida por David González y quien les habla, Ana Luisa González.